Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial en esta última etapa del año escolar 2021, ya que están a un paso de dejar las aulas de nuestra institución educativa. Quiero compartir con ustedes una frase de un personaje muy famoso como es Paulo Coelho, quien nos dice que debemos luchar cada uno de nosotros por nuestros sueños antes que los demás nos impongan los suyos. En esta ocasión vamos a hablar de planos, mapas y escalas en forma sucinta. Diremos que la escala no es más que una relación que existe entre la medida en el plano y la medida real de un objeto. Y es importante tener en cuenta que en la vida real encontramos en todo momento imágenes como las que tenemos al frente, la representación de una vivienda a través de una imagen. Cuando hablamos del tipo de escalas, debemos recordar que existen objetos en la vida real demasiado grandes o demasiado pequeños, por lo que las escalas pueden ser de reducción o de ampliación. Pero en el caso de que quisiéramos hacer una representación de un objeto a tamaño real, estaríamos hablando de una escala natural. Fíjense la importancia que tiene la matemática en la representación artística, arquitectónica y en diversos campos de la vida académica y profesional. Por ejemplo, no podríamos tener una representación realista del lanzón monolítico de Chavín si es que no se conservaran las proporciones y se tomaran en cuenta la simetría, la proporcionalidad y por supuesto la escala. Para resolver problemas sobre escalas, ya sea en el plano o en el mapa, tenemos que tener en cuenta las equivalencias que son muy comunes en nuestra vida diaria, como reconocer que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros y 1 kilómetro a 1000 metros. Sabemos todos que estas son unidades de longitud en el sistema internacional. Para convertir kilómetros a centímetros, podemos hacer uso de la regla de 3 simple, del método de proporciones o simplemente de los factores de conversión, como en este caso. En resumen, podemos decir que para convertir kilómetros a centímetros, lo que hay que hacer es multiplicar por 100.000. Y si es necesario recorrer el camino inverso, para convertir centímetros a kilómetros, habrá que dividir entre 100.000. A continuación vamos a resolver 3 problemas básicos sobre el uso de escalas. Dice el primer problema: se desea saber la medida real de una carretera que une 2 ciudades de Arequipa, teniendo en cuenta que en el plano se representa con 25 centímetros a una escala de 1 sobre 100.000. Lo que debemos hacer en principio es identificar los datos. Tenemos la escala, la medida en el plano y lo que buscamos es la medida real. Ya sabemos que la relación que existe entre esos 3 elementos está dado por escala igual a medida en el plano sobre la medida real. Podríamos optar por despejar una fórmula particular para este tipo de problemas, pero generalmente preferimos utilizar la misma relación en diversos tipos de problemas, donde se involucre estos 3 elementos. En ese sentido, reemplazando los datos, tenemos que 1 sobre 100.000 es igual a 25 sobre la medida real. Efectuando la multiplicación en aspa, vamos a obtener que la medida real viene a ser 2.500.000 centímetros. Haciendo uso del sentido común, no vamos a decir o no solemos escuchar que la distancia entre 2 ciudades es 2.500.000 centímetros, sino vamos a convertir esta cantidad de centímetros a kilómetros. Y eso es posible con tan solo dividir entre 100.000 o simplificar o suprimir los 5 ceros.
A continuación vamos a resolver un problema que dice lo siguiente: determinar la escala con la que se elaboró un plano para representar una vía férrea de 1200 kilómetros, sabiendo que la medida en el plano es equivalente a 15 centímetros. Como hemos hecho en el ejemplo anterior, determinamos cuáles son los datos y cuál es la incógnita para usar la relación conocida, escala igual a medida en el plano sobre la medida real. Reemplazando los datos, tenemos que dividir 15 centímetros entre 1200 kilómetros. Sabemos que para efectuar esta operación debemos trabajar en una misma unidad, sean kilómetros o sean centímetros. Al convertir 1200 kilómetros en centímetros, como hemos dicho anteriormente, lo que hay que hacer es multiplicar por 100.000 o agregarle 5 ceros. De esa forma se eliminan las unidades centímetros en el numerador y denominador para obtener 1 sobre 8 millones. Tenemos el tercer ejemplo que nos dice: una embarcación mercantil debe recorrer una ruta marítima de 80 kilómetros. Se desea calcular la medida en el plano de dicha trayectoria usando para ello una escala de 1 sobre 250.000. Recordemos que para desarrollar problemas sobre escalas vamos a manejar la fórmula básica, que es escala igual a medida en el plano sobre la medida real. Identificamos los datos, escala y la medida real para determinar la medida en el plano. En esta parte también podríamos despejar una fórmula particular para determinar la medida en el plano cuando se conozcan la escala y la medida real. Pero preferimos y recomendamos trabajar en la fórmula inicial u original para simplemente reemplazar los datos, multiplicar en aspa si es necesario, o despejar la incógnita, que en este caso es la medida en el plano, para obtener la medida en el plano, que es 32 centímetros. Está de más decir que hemos pasado por convertir los 80 kilómetros a centímetros para poder finalmente efectuar la división y dar como respuesta que la medida en el plano viene a ser 32 centímetros. Finalmente, desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos decirles gracias a todos por todo lo aprendido y compartido en este año, y tienen nuestros mejores deseos de lograr éxitos en el camino que les toca recorrer a partir de este momento. Muchas gracias.